Pues un equipo que decepcionó enormemente, te puedo decir, los Vaqueros de Dallas. Un juego muy emocionante, la verdad, pues la final de la conferencia americana fue verdaderamente en el alambre, o sea, en la delgada línea, con Buffalo la manera como pierde, ¿no? Actualmente creo que el mejor coach es Andy Reid, definitivamente, ¿no? Por lo que ha hecho, digo, le fue mal en el Super Bowl, ni hablar, ¿no? Pero es un tipo que ha ganado 301 partidos. ¿Qué le pasó a Kansas City? ¿Por qué perdieron? ¿Qué pasó ahí? Se supone que Mahomes era como el gran revelación. Pues bueno, lo que pasa que se colapsaron los jefes en virtud de que pues, la defensiva de Filadelfia tuvo un papel extraordinario y sobre todo la presencia de Vic Fangio, un veterano de 1000 batallas, de una trayectoria muy extensa como coordinador defensivo en la NFL y más recientemente que estuvo con los Delfines de Miami en el 2023, pero entonces lo firma Filadelfia para el 2024 y resulta que hizo una labor, un plan de juego realmente formidable. O sea, no le permitieron ninguna libertad a Mahomes, manteniéndolo en la bolsa de protección, porque ya sabemos que si sale, pues es una amenaza terrible, ¿no? Corre y tiene un caudal de recursos impresionante y tira el balón por abajo, o sea, como beisbolero o por atrás, en fin, hace gala de todos sus recursos, pero no le permitieron absolutamente nada. Entonces, yo la verdad esperaba un juego que terminara con una diferencia mínima, 2-3 puntos nada más, pero una paliza como la que se presentó, pues francamente fue algo inesperado, pero sí se colapsaron los jefes que, pues bueno, faltaba un minuto, imagínense, o sea, faltaba un minuto para terminar el tercer cuarto, iban ya 34-0, entonces un marcador totalmente que no se daba crédito a lo que estaba sucediendo y a Mahomes prácticamente lo mantuvieron a raya, así como los Bucaneros de Tampa en aquel Super Bowl cuando Tom Brady estuvo al frente de los Bucaneros como su mariscal de campo, no le permitieron nada en esa ocasión a Mahomes. ¿Y tú ya llevas cuántos Super Bowl yendo? 30 y... No, pues ya, soy un veterano de guerra terrible, ¿no? Ya llevo, con son 32 Super Bowls que me ha tocado transmitir, 31 que los hice con Televisa, con mis queridos Toño de Valdés y Enrique Burak, y en esta ocasión, que fue mi primero en Fox Sports con José Pablo Coelho, con Ricardo García y también con Ernesto del Valle. Sí. Ahora, en estos 32 Super Bowls en los que has asistido, ¿ya habías visto algo así alguna vez? Donde tercer cuarto, 30 y tantos a 0, ¿habías visto algo así antes? Pues bueno, yo me acuerdo, ¿qué fue? El segundo Super Bowl que me tocó transmitir con Tony y con Enrique, que fue en la temporada del 87, que jugaron en San Diego los Pieles de Washington y los Broncos de Denver. Ya en el segundo cuarto estaba totalmente decidido el asunto, ¿no? Fue una paliza horrible que ya la segunda mitad francamente fue de bostezo, ¿no? Pero es que Doug Williams, que en aquella época era el mariscal de campo de los Pieles Rojas de Washington, tuvo una actuación realmente formidable. De hecho, fue el primer quarterback de raza negra que como titular como que ganó un Super Bowl y lo hizo de maravilla. Tenía un gran equipo y formidables receptores como Art Monk, etcétera. Pero ya en el segundo cuarto fue cuando se decidió el encuentro y ya terminó con un resultado de 40 y tantos puntos y ya una diferencia notable en favor de Washington. ¿Cuál ha sido la mayor paliza que te ha tocado presenciar en un Super Bowl en todos los que has vivido? Ay, caray. No. Pues bueno, no sé qué está atrás. O sea, realmente fue un marcador escandaloso porque te daron 40-22. Pero, por ejemplo, me acuerdo del Super Bowl que me tocó la primera edición de Buffalo y los Vaqueros de Dallas en el Rose Bowl, en el Tazón de las Rosas, que fue la temporada de 1992. Aquello fue una paliza despiadada, ¿no? Que inclusive les iban a anotar más de 50 puntos a los Bills de Buffalo y en una jugada nada más de orgullo, me acuerdo que fue, me parece Steve Tasker, que corrió para evitar la anotación que iba a poner el marcador más escandaloso, pero ese fue uno de los de mayor puntaje, de mayor paliza, cuando le ganó por primera vez Dallas a los Bills de Buffalo, allá en el Rose Bowl en Pasadena. Wow. Ahora, para ti, ¿cuál crees que fue la jugada que definió este Super Bowl? Ay.
Bueno, pues es que en este Super Bowl fue pues muy rápido, ¿no? Muy pronto. Las Águilas de Filadelfia se fueron adelante, ¿no? Entonces, ya la actuación de Jalen Hurts, que estuvo realmente muy bien. Lo de Saquon Barkley, que no ganó las 100 yardas acostumbradas, pero por ejemplo, Jalen Hurts, que corrió verdaderamente de maravilla. Creo que desde el mismo inicio del juego, con el primer touchdown, con la primera anotación, pues prácticamente se definió ya. O sea, no hubo más que hacer. No hubo más que hacer. Realmente fue un dominio total, ya, con el trabajo de Devonta Smith, de A.J. Brown como receptor, etcétera. Pues francamente ya no hubo oportunidad para los Jefes de Kansas City de poder regresar, porque la defensiva los tapó seco, ¿no? Ahora, en esta línea, Jalen Hurts sí fue el MVP del partido, en tu opinión. Pues la verdad sí, creo que hizo un trabajo realmente espléndido, aunque la verdad yo creo que para muchos el más valioso se lo debieron de haber dado al coordinador defensivo de Filadelfia por el diseño, la estructura que hizo del plan de juego para evitar que no le hiciera absolutamente nada a Kansas City. Al final pues fue porque ya en el cuarto tenían suplentes y todo esto, el marcador era demasiado amplio, apenas los primeros minutos del cuarto iban 46, entonces pues ya estaban totalmente relajados, pero bueno, generalmente le dan el MVP al mariscal de campo, que fue Jalen Hurts, que en el Super Bowl anterior, cuando disputaron Filadelfia y los Jefes, me acuerdo que inclusive tuvo 3 anotaciones por la vía terrestre aquel día. Fue una actuación soberbia y sin embargo perdieron ese partido por 3 puntos, pero creo que en este caso fue merecido para él, aunque pues yo francamente se lo daría a la defensiva definitivamente. Ahora, justo mencionaba que hace 2 años los Chiefs contra las Águilas se enfrentaron. Sí. ¿Qué fue diferente entre el Super Bowl 57 contra este Super Bowl, que fueron los mismos equipos, bastante reciente en tiempo? ¿Qué fue de diferente para que les dieran una paliza ahora? Pues por principio de cuentas, tener un nuevo coordinador defensivo, el caso de Vic Fangio, que organizó muy bien todo, y aparte pues la incorporación de varios jugadores que no estaban en el equipo y que ahora estuvieron con Filadelfia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Saquon, que llegó un linebacker que estaba con los Santos de Nueva Orleans, debuta en la temporada con las Águilas de Filadelfia y fue un cañonazo, o sea, fue un hombre clave en la defensiva. El novato Cooper DeJean, un novato que cumplió años en el día del Super Bowl y que se estableció como uno de los esquineros titulares. Quinion Mitchell, que fue su primera selección colegial, también profundo, titular. O sea, amalgamaron una serie de jugadores muy importantes que no habían estado hace 3 años, ¿sí? Hace 2 años más bien. Entonces, esas incorporaciones y luego de Jalen Carter, por ejemplo, que él ya había estado muy joven pero el ancla de la línea defensiva hizo un trabajo espléndido, Milton Williams. Entonces, realmente el equipo estuvo muy bien y esas incorporaciones, sobre todo a la defensiva, vinieron a darle pues mucho mayor solidez al equipo, y a la ofensiva pues Cam Jorgens, el centro, pues que tomó el lugar de Jason Kelce, del hermano de Travis. Se decía, bueno, dejó un hueco enorme y Jorgens hizo un trabajo de maravilla también. Entonces creo que esas incorporaciones de jugadores que no estaban en aquella época y que vinieron a sumarse a las Águilas de ahora, creo que redundó en que el resultado fuera positivo. Y tuvieron suerte. Las Águilas en este Super Bowl, ¿tuvieron suerte o sí se merecían ganar el campeonato? No, sí se merecían ganar el campeonato. No, todo de plano. Lo merecían, lo trabajaron muy bien y la verdad que pues fue una campaña realmente pues para muchos inesperada, ¿no? De Filadelfia, cómo fue avanzando, el comienzo que fue un poquito difícil, que pierden con Tampa, la gente se empezó a meter con Nick Sirianni, porque los aficionados de Filadelfia son bien bravos, ¿no? Y son muy duros, igual que los que apoyan a los Phillies. Allá son tremendos, empezaron a presionar, inclusive Nick Sirianni en una ocasión se molestó con aficionados y fue a la orilla de la tribuna y a rectarles y a ver qué querían, luego se rapó inclusive. Total que la situación era tensa y entonces el equipo empezó a carburar, taca, y inclusive ganaron 10 juegos de manera consecutiva.
De hecho, de ahí se enfilaron y con la victoria en el Super Bowl terminaron ganando 16 de sus últimos 17 partidos. O sea, solamente fue la derrota que tuvieron contra Washington en la semana 16. Fue lo que impidió que fuera esa cadena totalmente limpia, y fue un juego donde Jalen Hurts lo conmocionaron empezando el partido. Empezando el juego, salió del encuentro y entonces Kenny Pickett tomó su lugar, y entonces ahí el juego estuvo muy peleado y Washington les ganó con un pase de anotación de Jayden Daniels cuando quedaban 6 segundos en el reloj, y les ganaron 36-33 ese partido los comandantes de Washington. Pero digamos, esa cadena fue impresionante de Filadelfia. Muy bueno, la verdad, hay una gran línea ofensiva, en fin, creo que muy merecido el título para el equipo. Para mí definitivamente así fue. Y en este último Super Bowl, desde la perspectiva de Pepe Segarra, ¿hubo alguna decisión polémica respecto a los árbitros que pudo haber cambiado el rumbo del juego o no? No, pienso que no, porque fue un dominio tan contundente que no había lugar a duda, ¿no? Entonces una primera mitad en donde te vas a los vestidores ganando 24-0 y con una cantidad mínima de yardas que tenían en la primera mitad los jefes de Kansas City, por ahí de unas 23 yardas. Entonces realmente fue un dominio abrumador, porque su ofensiva pues no podía carburar, no podía hacer nada. Estaban encima todo el tiempo de Patrick Mahomes, y pues con ello pues le impidieron el tricampeonato que tanto anhelaban, ¿no? De que nunca, desde que inició la era del Super Bowl, la campaña del 66, pues nadie ha ganado 3 Super Bowls de manera consecutiva. Ahora, ¿tú crees que se equivocó Andy Reid en algo? O sea, o no había nada que hacer contra la defensiva de Kansas. No, pues yo creo que simple y sencillamente Filadelfia neutralizó totalmente a los jefes. La prueba está que los tenían dominados. La cobertura sobre los receptores los tenían secos, ¿no? Travis Kelce no podía hacer nada. O sea, su primer pase completo fue hasta la segunda mitad. En fin, ni siquiera con la magia de esta niña Taylor Swift aquí arriba los pudo inspirar ni nada. O sea que, por supuesto que hacen ajustes, ¿no? Matt Nagy, que es el coordinador ofensivo, buscaban la manera de una reversible por ahí, en fin, tratar de hacer algo, pero tenían diagnosticado perfectamente lo que iban a hacer los jefes en el plan de juego que había establecido Filadelfia. Y me llamó la atención porque Steve Spagnuolo, el que es el coordinador defensivo de Kansas City, es un tipo de maravilla. O sea, es un viejo lobo de mano. Entonces, diciendo cómo fue posible que además de que a su defensiva pues les hicieron todos esos puntos y se la llevaron tranquilo, ¿no? Pero no encontraban también la manera de controlar a Filadelfia por la habilidad para cargar el balón de Jalen Hurts. Es extraordinario. Luego lo de Saquon Barkley, que fue, creo que la gran diferencia para Filadelfia de poder llegar tan lejos, fue la contratación de Barkley, que llegó de los Gigantes, ¿no? Los receptores que tienen Dallas Goedert, te da la cerrar, y la línea ofensiva, Lane Johnson, etcétera, Beckton, en fin, todos ellos, Jordan Mailata, que grandote tremendo. O sea, es una línea ofensiva verdaderamente espléndida. Entonces, yo creo que cualquier cosa que intentaron, pues no les resultó. Y bueno, Spagnuolo, pues el éxito que ha tenido con los jefes, no los títulos que ha ganado. Cuando inclusive, yo me acuerdo de Spagnuolo, él era el coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York en aquella campaña del 2007, que fue cuando Gigantes en el Super Bowl le rompe el invicto y le gana a los Patriotas de Nueva Inglaterra, dramático. Spagnuolo era el coordinador defensivo de los Gigantes, y en aquella época Spagnuolo, por ejemplo, ganaba más lana que varios entrenadores en jefe. O sea, él ganaba más dinero. O sea, un tipo muy brillante, aunque después, ya que fue entrenador en jefe, le fue bastante mal. Realmente duró poco, no hizo huesos viejos con los Carneros cuando jugaban en San Luis. Y luego, más recientemente, llegó a estar un ratito. Estuvo, pues, como entrenador jefe interino de los Gigantes hace algunos años. Tampoco le fue bien. Digamos, su puesto es coordinador defensivo, pero en esta ocasión, pues, no pudo contrarrestar para nada el ataque de las Águilas. Creo que tú eres de las pocas personas que lleva más de 30 shows de medio tiempo presenciados en vivo. Sí. ¿Este show de aquí fue una decepción o estuvo a la altura de un Super Bowl? Pues bueno, es que la verdad, ahora sí que es cuestión de enfoques y cuestión de, como dice el viejo refrán, ¿no? En gusto se rompen géneros. Creo que fue algo muy local, ¿verdad? De toda una cuestión política que se mezcló ahí. Y el rap, que yo en lo particular, les he de ser sincero, a mí no me gusta
late esa onda y la respeto mucho, pero no es mi hit, definitivamente no es mi hit, ¿verdad? Realmente para mí, o sea, de estar hable y hable y hable y hable como es esto, el mismo sonsonete, etcétera, a mí no me llamó la atención para nada. Yo lo sentí muy simple, muy sin sabor. Imagínate nomás, o sea, realmente era para mí, era el momento para hacer una pausa, una escala técnica, ya sabrán cuál, ¿ves? Entonces, pero sí, y yo lo que he notado en los espectáculos de medio tiempo es como de años para acá han tratado de hacerlos más de darle un enfoque con las nuevas generaciones, los gustos de la nueva generación, y aparte pienso yo que se ha vuelto más visual que auditivo, ¿sí? O sea, la parafernalia, bailarines por acá, bailarines por allá, y brincan y saltan y esto y luces y hacen que la gente tenga sus foquitos y todo esto y todo, pero a mí en lo particular pues, no me quedo con una canción que me acuerde o cosas por el estilo, ¿no? Quizá porque ya soy veterano de guerra y lo admito, ¿verdad? Ya tengo mucho emparrillado galop. Pero bueno, los espectáculos de medio tiempo empezaron cuando fue el primer Super Bowl, que fue la temporada del 66, y en enero del 67, que ni siquiera se llamaba Super Bowl, ¿verdad? El espectáculo de medio tiempo fueron dos bandas colegiales fueron las que estuvieron ahí. Una de ellas era la de la Universidad de Michigan. Fueron un espectáculo de medio tiempo. Pero ya después con el paso de los años fue evolucionando y ya empezando a meter artistas, cantantes, de tipos que tocaban algún instrumento, grupos, conjuntos, etcétera, ¿no? Pero francamente, pues yo de los últimos shows de medio tiempo, creo que uno que llamó la atención, que fue muy vistoso, obviamente, fue el de la campaña de la pandemia en febrero del 2020, ¿sí? Que fue en Miami, que lo protagonizaron Shakira y J-Lo. Fue muy vistoso, obviamente, ella, todo esto, el ritmo y todo lo demás, por ser Miami, en fin, creo que fue muy vistoso, muy llamativo. La presencia de ellas, lógicamente, llama la atención simplemente de verlas, ¿no? Y entonces, pues todo el desarrollo de sus temas y sus bailarines y demás. Pero, pues, la verdad, los últimos shows a mí no me han llamado mucho la atención, francamente. Será que yo soy de los veteranos de guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un show que realmente me llamó muchísimo la atención, y sobre todo poder estar ahí, ¿verdad? Que fue en el Rose Bowl, en el Tazón de las Rosas, en enero del 93, que fue cuando estuvo Michael Jackson, por ejemplo. No, el show de Michael Jackson fue algo increíble, ¿no? De que de repente estaba en una esquina del estadio y luego de repente estaba en la otra esquina, ¿no? Que por allá, los temas y todo esto. Estamos hablando de febrero del 93, cuando fue ese show, que fue realmente muy espectacular. Pero, por ejemplo, a mí, salvo la mejor opinión de allá de Videos, lo que ellos piensen, pero, por ejemplo, tuvimos una racha, pero bien bonita, la verdad, a todo dar, porque a partir del Super Bowl 39, que fue en Jacksonville, que jugaron las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, fue a principios del 2005, y o sea, la temporada del 2004, y ahí se presentó Paul McCartney. Se presentó Paul McCartney, hombre, yo estaba feliz, yo que soy bitlemaníaco de coraza, ¿no? Dije yo, de aquí soy. Y luego al año siguiente Super Bowl, en el Ford Field, allá en Detroit, los acereros que le ganaron a Seattle, los Rolling Stones. Entonces yo estaba, pero de verdadero lujo, con los Rolling y Mick Jagger, Keith Richards, todavía vivía el queridísimo Charlie Watts, que era su baterista, que no tiene mucho que falleció Charlie. En fin, no, yo estaba encantado. Al año siguiente, el siguiente Super Bowl, Prince estuvo ahí con el Purple Rain y todo ese rollo. Luego, después viene Tom Petty y los Heartbreakers. Tom Petty, que es uno de mis consentidos. Tom Petty quizá aquí en México no sea tan socorrido en la radio, salvo uno que otro tema, pero fue un tipo que ya murió, pero en ese Super Bowl se dio vuelo, y gran amigo de George Harrison, miembro de los Traveling Wilburys, con Roy Orbison, con Bob Dylan,
Cleveland, con Jeff Lynne, entonces fue padrísimo. Luego viene Bruce Springsteen, el jefe. Estuvo Bruce Springsteen, la E Street Band, entonces, bueno, una racha que, híjole, de descarada. Y está todo dar. Al año siguiente nos llega el Who, con Pete Townshend, con Roger Daltrey, etcétera. Entonces, la verdad fue algo fantástico, sí, fantástico ver al grupo Who, que es uno de mis favoritos, ¿no? De mis favoritos como grupo, que por cierto, aprovechando, digamos, como dicen los políticos, la coyuntura, el álbum del Who que se llama Who's Next, que es por ahí del 71, verdaderamente es una joya. Y si no lo tienen, su discoteca va a estar incompleta forever, niños, forever. De verdad, si no tienen ese disco, yo creo que se van a poner. Pero bueno, ahí tuvimos esa racha y ya después comenzaron ya, por ejemplo, un espectáculo que para que veas si me gustó, el Black Eyed Peas. Uy, el Black Eyed Peas, muy vistoso con esta niña Fergie, muy atractiva ahí y todo. Me gustó ese Super Bowl, ese espectáculo de medio tiempo con los Black Eyed Peas. Pero luego ya hay algunos que ya han venido para acá, que son artistas que tienen pues miles de seguidores, ¿no? Muchísimos, ¿no? Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake, esos del Maroon 5 que a mí me decepcionan en santidad, Coldplay, etcétera. Pero pues la verdad, les soy muy sincero, prefiero mis veteranos, la verdad que sí. Ahora, este Super Bowl la verdad es que no estuvo muy emocionante en el medio tiempo, pero desde el punto de vista del partido, ¿cuál fue el momento más emocionante? Puede ser el volado, no sé, algo que tú hayas dicho, wow. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que de lo que llamó la atención, pues fue para mí la rapidez con que se empezaba a definir el partido. Sí, porque hubo algo pues muy bonito, esa ceremonia previa que hubo jazz y estaba Harry Connick Jr. cantando. Estuvo padre el preámbulo y todo eso, pero ya en el partido, creo que pues a mí lo que me llamó la atención fue la contundencia. O sea, luego empezó el dominio, ¿no? El dominio a la ofensiva, a la defensiva, que creo que con la primera anotación de Filadelfia pues ya estaba definiendo el partido, y sobre todo que cuando tenía el balón Kansas City, pues estaban encima de Mahomes casi todas las jugadas. Entonces, pues realmente creo que desde la primera anotación el partido agarró rumbo. Ok. Ahora, desde el punto de vista de Pepe Segarra, ¿cuál ha sido el Super Bowl más aburrido de todos los tiempos? El que tú dijiste, traen unas papas y ábrame aquí YouTube. Pues mira, uno de los más aburridos que yo me acuerdo fue uno reciente cuando le ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Carneros de Los Ángeles, aquel que solamente anotaron 3 puntos los Carneros. El marcador, si no mal recuerdo, fue 13-3, una cosa así, pero el juego realmente no llamaba la atención, y que Julian Edelman, me acuerdo que tuvo una gran actuación receptor de Tom Brady, y que de hecho pues fue el último supertazón que ganó Tom Brady con los Patriotas de Inglaterra, pero fue un juego bastante aburrido, bastante aburrido. Inclusive, por ejemplo, el partido el primer Super Bowl que me tocó transmitir, que fue en la campaña del 85, con Tony, con Enrique, fue nuestro primer Super Bowl juntos. Ahora sí que los tres amigos. Entonces fue hace 39 años que lo transmitimos, el Chicago Nueva Inglaterra. Fue una paliza horrible, 46-10 ganó Osos de Chicago. Los Patriotas no podían hacer absolutamente nada, se tornó un juego aburrido, igual que la paliza aquella de los Pieles Rojas de Washington a los Broncos de Denver, ¿no? En San Diego, en la temporada del 87, se tornó en un juego que decía, bueno, ya para la segunda mitad hay que poner una película, ¿no? Alguna cosa de esas, porque sí se han presentado así. En primera instancia me acuerdo de esos juegos, pero de lo más reciente, pues un juego de muy pocas anotaciones, de poca emoción, aquel de Patriotas y Carneros. Y esta última temporada de la NFL, para ti, ¿cuál fue el equipo revelación? Que tú dijiste, ok, yo pensaba que se iba a quedar nerfísimos y... Va a ser como diciendo, chado, ¿no? Bueno, el equipo revelación para mí fueron los Commanders de Washington, los comandantes, pues, porque ¿quién iba a decir que este equipo, que tenía muchos años de no llegar a un playoff, tenía años de no tener una campaña ganadora, que se había hundido en la mediocridad, pues, y que sin embargo viene Dan Quinn como entrenador en jefe, se dejó de ser el coordinador defensivo de Dallas, y entonces contratan, y su primera selección colegial fue Jayden Daniels, el mariscal de campo, Jayden Daniels de Louisiana State, y entonces él había sido el ganador del Heisman en la campaña previa colegial,
pero él no fue la primera selección global. Caleb Daniel no fue la primera selección. La primera selección global fue Caleb Williams de los Osos de Chicago. Los Osos que se hundieron requete feo, ¿no? Comenzaron re bien y luego, ¡pum! Vale, manito, va para atrás. Pero Washington, hombre, Washington tuvo una temporada que no daba uno crédito. Y este muchacho con una habilidad increíble, o sea, con un catálogo de recursos fantásticos para pasar, para acarrear el balón, para salir de la bunker, etcétera. Se convirtió en un verdadero fenómeno, chavo. Les digo, definitivamente el novato ofensivo del año fue él, y tan sorpresivo fue todo que este equipo llegó a la final de la conferencia. Disputó el boleto al Super Bowl contra Filadelfia. Claro que ya contra Filadelfia pues ya no fue lo mismo, pero fue un equipo verdaderamente de llamar la atención, y sobre todo también la forma como en el juego divisional le dieron hasta para llevar a los Leones de Detroit, y en Detroit además. ¿Y quién era favorito para llegar al Super Bowl? Los Leones de Detroit. Justo. Los Leones que el año anterior se habían quedado en la orilla perdiendo con San Francisco el juego de campeonato, que lo estaban dominando en la segunda mitad y de repente se acabó y regresan. Tenían la ventaja de estar en casa y todo, y ese día cuando enfrentan a Washington fue un verdadero desastre. Entonces perdieron balones, bueno, les interceptaban, un verdadero desastre fue aquel partido, y una decepción enorme para la afición de Detroit, totalmente sufrida. Pero sí, aquí los Leones de Detroit son un equipo legendario, equipo histórico, y que nunca llegaron Super, nunca. Ahí está. Ahora de lo más reciente pues ha sido esto, la Cruz Azuleana. Para la Cruz Azuleana. Bueno, y además visten de azul para cabana de frega. Entonces pues imagínate, pero no, Washington, la verdad, un equipo que llamó la atención de una manera increíble y lo hizo muy bien, muy bien. Temporada NFL 2024. ¿Cuál fue el equipo que te decepcionó? ¿Y cuál fue el jugador que tenías esperanzas o que lo veías con alta estima y también te decepcionó enorme? ¿Qué dijiste? ¿Cómo es prescindir? Pues yo creo que pues un equipo que decepcionó enormemente, te puedo decir, los Vaqueros de Dallas. Dallas tuvo campaña perdedora y sobre todo después de que venía de campañas de 12 victorias, ¿no? 3 campañas seguidas de 12 victorias, de clasificar al playoff, aunque nada más no avanzan, o sea, no, quizá ganen el primer partido, el de comodines, pero luego ya se atoran, ¿no? Entonces, pues no han llegado ni siquiera a un juego de campeonato de conferencia desde hace 30 años, desde la campaña del 95, que es cuando le ganan el Super Bowl a los Acereros. Pienso que había una gran expectativa, siempre la hay con los Vaqueros, ¿no? Los Vaqueros es un consentido, un equipo que pues, bueno, ahora ya que se ha ido equilibrando el número de seguidores, ¿no? Por ejemplo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿cuántos seguidores tienen? O ¿cuántos seguidores tiene Pittsburgh? Los Broncos de Denver, los Jefes de Kansas City, bueno, han crecido su afición enormemente, pero los Vaqueros son un equipo de enorme tradición y que cada año van decepcionando a sus aficionados, ¿no? Como el Cruz Azul. Exactamente, como la máquina, dice, como decían que el Fernández de la máquina pita y pita, pero ya no pita, ¿no? Se queda cerca nada más, o sea, puras aproximaciones como la lotería, pues eso no se va. Entonces, pero creo que se esperaba más de Dallas y para mí fue una decepción enorme lo que sucedió con los Vaqueros, las palizas que les metieron en su casa, en fin, lo de Dak Prescott, que para mí es un mariscal de campo totalmente sobrevalorado, que no corresponde, o sea, que no corresponde el sueldo que percibe para lo que muestra en el campo, ¿sí? Otra de las locuras de Jerry Jones realmente, lo que pasa es, como es en tú ahí, no puede hacer lo que le dé la gana. Yo soy el que paga, yo hago lo que es mi juguete y yo lo hago, ¿no? Lo que he hecho siempre. Pero entonces él es el dueño, él es el gerente general, él es el que maneja los hilos, no deja trabajar a gusto, ¿no? Entonces se mete en las elecciones colegiales, en fin. Total que para mí fue una enorme decepción, Vaqueros de Dallas. Pienso no de que llegaran al Super Bowl, pero de que pudieran haber hecho algo mucho mejor, por lo menos clasificar, me quedaron a deber. ¿Tú crees que los Vaqueros de Dallas están como están en su racha perdedora de 30 años por culpa del dueño? Pues pienso que en gran parte sí, y por tratarse de involucrar tanto en las decisiones del equipo, ¿sí? A ver, a mí no me gusta este quarterback, te pon a este, o es el otro, o influir de una manera notable en las elecciones colegiales. Hay algunas que han sido buenas, pero muchas han sido malas, ¿sí? Que no han respondido. Entonces ya sabemos cómo se las gasta Jerry Jones, esos contratos que dices no puede ser, no, lo de Dak Prescott anunció su contrato de $240 millones y todo cuando iba a empezar la temporada.
temporada. Cuando iba a empezar la temporada del 2024, dices, pero ¿cómo, no? Pero si ya cuántos años lleva, desde 2000, que llegó en el 2016. Conte llegó junto con con Ezequiel Elliott, y fueron un cañonazo de entrada en su primera temporada. Pero van avanzando. Elliott, muy buen corredor, que ya vino a la baja notablemente. Pero dices, oye, ¿cuántos años han pasado? ¿Y qué ha sucedido con Prescott? ¿Ya llegó por lo menos un juego de campeonato de conferencia? No, se queda en la orilla siempre. No es un ganador, no es un ganador. Y bueno, y por ejemplo, me decías de jugadores decepción, por ejemplo, el caso de Deshaun Watson. ¿Qué me dices de Deshaun Watson? Un tipo que gana por el estilo de Dak Prescott, por ahí de unos $230 millones, ¿no? El contrato multianual, etcétera, dinero garantizado. Entonces, y es un tipo que se ha convertido para mí, para los Browns, en una inversión ruinosa, ¿no? No te juega, suspendido, todas las demandas. O sea, un tipo tan conflictivo. ¿Cómo rayos lo contratan, verdad? Acarreando demandas y que y que el otro, ¿verdad? Total, le dan el contrato y se pasó 11 juegos suspendido. Y luego ya cuando ha podido jugar, no hace nada. No hace pues es más frágil el desgraciado que el cristal de Bohemia, carajo. Digo, no puede ser. Nada más de un soplido ya le duele la pierna, ya el talón de Aquiles, y así se ha pasado. Y sucedió lo mismo en esta temporada que pasó. Lo mismo. La temporada del 2023, lo mismo le decían, que fue cuando entró Joe Flacco al rescate. Pero eso sí, cobrando algo. No, pues entonces, digo, no puede ser, o sea, y sobre todo que los Browns hicieron esa inversión tan tremenda para un jugador que se suponía que iba a marcar diferencia, y el tipo no juega nunca, ¿no? Entonces, creo que fue una de las grandes decepciones de este señor. Independientemente de quién ganó el Super Bowl, Ajá. para ti, ¿quién fue el mejor quarterback de la temporada? Pues para mí, definitivamente yo coincido con el nombramiento que le dieron a Josh Allen. Creo que Josh Allen, muy merecido para Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo. Yo creo que el Buffalo era un equipo, o es un equipo más bien, que pienso que no se esperaba que llegara al juego de campeonato de la conferencia. Porque en años recientes, Buffalo lo ha hecho muy bien. O sea, se fue Tom Brady de Patriotas para la campaña del 2020. Y a partir del 2020 empezó el dominio de los Bills de Buffalo, ganando la división cada año. Creo que llevan 5 años seguidos ganando la división. Claro que es una división flojita y todo, ¿no? Porque pues yo ya no hablo de mi Jet, porque hasta pena me da, ¿verdad? Pero mi lealtad es inalterable con los Jets. Pero bueno, los Jets no han representado gran cosa y llevan 9 temporadas perdedoras consecutivas, 15 años sin llegar al playoff, entonces puro. Pero bueno, los que han dado batalla recientemente son los Delfines de Miami, ¿no? Porque los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues digo, ya acabó la era Belichick, acabó la era de Tom Brady, pues es un equipo que ha ido a la baja, un equipo en reconstrucción. Ahora va a tener un nuevo entrenador de jefe, Mike Vrabel, que se me hace una muy buena contratación, Vrabel, con sangre de patriota, ¿verdad? Pero Buffalo, recuerdo de hace unos años, empezó a subir cuando estaba Stephon Diggs y todos estos, Josh Allen, por supuesto, como que llegando a un pico, ¿no? Jugaron un partido de campeonato de conferencia con Kansas City, lo perdieron hace algunos años, no hace mucho, perdieron ese juego, y luego regresaban al playoff y los volvían a atender, ¿no? Cuando perdieron con Cincinnati, cuando pierden con Kansas City, aquel juego divisional que fue increíble, que fue un clásico de los cuatro touchdowns por recepción de Gabe Davis, que fue algo increíble en ese partido. Gabe Davis se fue a los Jaguares de Jacksonville en esta campaña que acabó, pero que estaban a punto ya de ganar los Bills de Buffalo e ir al juego de campeonato, y con, ¿qué serían? 19 con 9 segundos, una cosa así. Pat Mahomes, el gol de campo, y les empatan el juego con nada. 19 segundos, una cosa que es, pero al estilo Mahomes, impactó Mahomes. Y luego viene el volado, gana el volado Patriotas, gana el volado Jefes de Kansas City, toman el balón y taca, acabó el juego. Y a raíz de aquello fue cuando se implementó que en playoffs y si iban a tiempo extra, el equipo que perdía el volado tenía oportunidad también de una ofensiva, porque el primero que anotaba ya, ahí estaba, se acabó la historia. Y entonces, y a partir de eso que fue dramático, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de una ofensiva, fue que se implementó que en postemporada, no en campaña regular, que pienso deberían de hacerlo en campaña regular, pero bueno, en postemporada, si te anotan, y entonces tú tienes oportunidad, o sea, de una ofensiva, ¿no? Entonces fue ahí. Y entonces yo sentía como que ya Búfalo, Chispas, ¿no? Ha estado cerca, como que siempre llega un momento en todo, llegas a un pico y luego empieza
empieza el descenso, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y sin embargo, no obstante que perdieron a sus receptores y todo esto, que se fue Biggs, que se fue Gabe Davis, etcétera, el equipo estuvo muy bien. Y James Cook se reveló como un corredor espléndido y llegaron muy lejos. Pero Josh Allen, la verdad, fantástico, ¿eh? Es un bulldozer. El tipo es un bulldozer. Cuando toma el balón, toma a Barbón, ahí te voy. Y por eso tuvo 40 touchdowns, si no me recuerdo, tuvo 28 por aire, 12 por tierra. Entonces es un tipo letal cuando acarrea el balón, sobre todo la fortaleza que tiene. Y creo que muy merecido, muy merecido. Digamos, Lamar Jackson también tuvo una temporada increíble, ¿no? Pero yo creo que ya 2 veces había sido el más valioso de la temporada. Claro que estas designaciones son solamente respecto a la campaña regular, pero creo que sí fue muy merecido. Para mí sí, Josh Allen fue el mejor definitivo. Y en esta temporada 2024 de la NFL, ¿qué jugador joven sorprendió? Que tú dijiste, ok, es pues sorprendente y que podría potencialmente convertirse en una figura importante en el futuro. Bueno, pues es que, por ejemplo, de jóvenes que platicamos de Kaden Daniels, por supuesto, que es su campaña de novato en quarterback, que demuestra que tiene patas para gallo el condenado, ya lo que hizo. Por ejemplo, otro joven, Bo Nix, el mariscal de campo, el quarterback novato de Denver, lo hizo muy bien. Claro que llegaron a playoff y los plancharon luego, ¿no? Los Bills de Buffalo. Pero lo hizo también que, bueno, desde que Peyton Manning se retiró, que fue después de que ganan el Super Bowl 50 a las Panteras de Carolina, a partir de ahí comenzó una cascada de quarterbacks, un desfile interminable de quarterbacks que por lo menos iniciaron un juego con los Broncos de Denver y no pasaba nada. Inclusive llevaban los Broncos 7 temporadas perdedoras consecutivas. O sea, ¿quién iba a decir un equipo que había sido tan brillante y campañas de esa racha tremenda? Y sin embargo ya llega este muchacho, debuta con Sean Payton como entrenador en jefe en su segundo año. Russell Wilson fue uno de los que estuvo y pues no pasó nada con Russell Wilson, nada. Y les costó un dineral a tal grado que lo dejaron fuera y lo tomaron los acederos, ¿no? Pero Russell Wilson, que había sido destacadísimo con Seattle, ¿no? Con Seattle es un hombre clave para que ganara el Super Bowl y luego todo lo que se conformó de la Legión del Boom y demás, de aquel gran equipo de Pete Carroll. Pero este muchacho creo que tiene un gran potencial, Bo Nix, y logró que el equipo clasificara al playoff, que rompieran la racha de las 7 campañas perdedoras consecutivas. Pienso que sí se puede convertir en un jugador muy importante de gran potencia en el futuro. Sí, definitivamente. Ya por lo menos, igual que Daniels, mostró que tiene patas para gallo el condenado y lo hizo muy bien. Inclusive el receptor, este muchacho Xavier Worthy, la primera selección de Kansas City, muy bueno. Y les hacía falta sumar receptores y lo hicieron, ¿no? Pero a final de cuentas, ni con DeAndre Hopkins, con el Hollywood Brown, con Travis Kelce, a final de cuentas, no le hicieron ni cosquillas a las Águilas de Filadelfia en lo que fue el Super Bowl. Y yo soy muy de, no existe la mala suerte o la buena suerte, pero en el fútbol americano tiende a pasar eso. ¿Qué equipo crees que se quedó corto por mala suerte? O sea, por un error estúpido que pudo haber sido potencial ganador. Ay, cuestión de suerte, híjole. O sea, que es que eso es mala suerte. O sea, sí, por un error estúpido, ahí se quedaron. Bueno, es que ahora sí que de finales dramáticos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora haciendo memoria, pues el partido aquel el de Buffalo contra los Cuervos de Baltimore. Los Cuervos, en el playoff que manda el pase Lamar Jackson y que para la conversión de 2 puntos y que se le cae a Mark Andrews en la conversión de 2 para empatar el juego, muy probablemente mandarlo a tiempo extra, ¿sí? Entonces eso fue dramático, ¿no? Porque quién sabe qué hubiera pasado en ese juego, ¿no? Que en ese juego que daba la impresión que regresaban y todo, fue muy emocionante y todo. Y Mark Andrews, que es un jugador espléndido, el ala cerrada, que habían anotado y todo, la esperanza de Baltimore, y que es el para la conversión de 2, no puede ser, ¿no? Entonces ese fue un momento dramático, ¿no? Definitivamente. Y para Pepe Segarra, esta última temporada, ¿cuál fue el partido más emocionante? Así que te tenía con las uñas así de no puede ser. Pues bueno, un juego muy emocionante, la verdad, pues la final de la conferencia americana fue verdaderamente en el
alambre, o sea, en la delgada línea, con Buffalo la manera como pierde, ¿no? Con aquel pase en cuarta oportunidad que quedaban 2 minutos, ya sin tiempos fuera, y que le caen a Josh Allen, o sea, lo presionan en cuarta oportunidad y manda el pase, y Dalton Kincaid del ala cerrada, a pesar de la dificultad con la que mandó el pase, porque estaban cayendo, y los tira, y allá adelante, ya en el terreno de Kansas City, lo llegó a tener ahí y se le cayó, y ahí se acabó el partido. Sí. De ahí se acabó el partido, porque existía la posibilidad de que pudieran empatar el juego con un gol de campo, ¿no? Entonces fue un final, pero verdaderamente dramático, de locura, ¿no? Esa manera que como perdieron los Bills de Buffalo, ya cuando quedaban 2 minutos, y que ya no, como decían antes, ya no daban cuartilla por ellos, ahí estaban, y sin embargo, pues puedo decir que fue un momento dramático, definitivamente. Fue un gran partido. Yo creo que tú eres de las personas que más sabe de la NFL en toda Hispanoamérica, que a todos los tiempos. Pero, Peba, aquí viene mi pregunta. Al día de hoy, de acuerdo con la opinión de Pepe Segarra, ¿quién es el mejor head coach de la NFL? Pues en este momento yo pienso que, digamos, actualmente creo que el mejor coach es Andy Reid, definitivamente, ¿no? Por lo que ha hecho, le fue mal en este Super Bowl, ni hablar, ¿no? Pero es un tipo que ha ganado 301 partidos. Es uno de 4 entrenadores en jefe que han podido ganar al menos 300 juegos, y sobre todo lo que han logrado con los Jefes de Kansas City, ¿no? Desde que los tomó en el 2013, convertido a un equipo dominante, ¿no? Lleva, si no mal recuerdo, 9 títulos divisionales de manera consecutiva. Va tras la marca de los Patriots, que ganaron 11 en fila, y pues convirtió a los Jefes en una verdadera potencia, ¿no? Llegar, por ejemplo, los supertazones que han ganado, ¿no? Que han ganado 3 supertazones, y llegar a disputar 7 juegos de campeonato de conferencia consecutivos, pues ahora sí, como dicen cualquier desde Trompalonia, no sé, llegar y otra vez. Ya sí, llegaban finalmente al Super Bowl es otra cosa, pero 7 consecutivos en juego de campeonato, eso te indica una consistencia fantástica, ¿no? También de sus coaches, de la manera como han seleccionado los jugadores, de cómo se ha desarrollado el equipo, las selecciones colegiales, las contrataciones que han hecho. Realmente Andy Reid es un tipo que pues definitivamente va a estar en el Salón de la Fama, ¿no? Pero y sobre todo llegar y contratar a Patrick Mahomes en el 2017, ahí fue el parteaguas, ¿no? Fue ahí, porque al año siguiente, en el 2018, fue cuando ya comenzó la temporada como titular, y de ahí arrancó pues hasta lo que ha hecho, que ha ido fantástico, ¿no? En esa primera temporada fue cuando perdieron el juego de campeonato con los Patriotas de Nueva Inglaterra, justamente, porque los Patriotas eran iguales. Los Patriotas, en un juego apretado, y sobre todo de postemporada, del Super Bowl, lo que sea, ganaban el volado para la prórroga, para el tiempo extra, ya te amolaste. Y fue lo que le hicieron a Kansas City, lo que le hicieron a Atlanta, ¿no? En aquel regreso, que ha sido algo verdaderamente histórico, increíble, aquel regreso que tuvieron los Patriotas contra los Halcones de Atlanta, que iban perdiendo por 25 puntos en el tercer cuarto. No dabas crédito de, hombre, hasta el dueño de los Halcones estaba, el señor Black, ya con sus jugadores, chacotea todo, hombre, qué bonito, por fin nuestro equipo vamos a ganar. ¿Y cuál? Saca, traca, y vámonos. Y viene el tiempo extra, gana el volado Nueva Inglaterra, y pum, ve, se acabó. No, increíble, ¿no? Entonces, la verdad que regresando con lo de Patrick Mahomes, pues bueno, ahora sí que necesitaban un tipo así, ¿no? Porque pues Kansas City tuvo algunos momentos buenos previamente, pero se quedaban en la orilla, ¿no? Inclusive con Joe Montana llegaron a tener un juego de campeonato a principios de los 90, pero perdieron con Buffalo, que Buffalo era la aplanadora cuando empezaban los años 90 en la conferencia americana, que estuvo Montana usaba, me acuerdo, el número 19 en aquella época con Kansas City. Y bueno, y muchos años de oscuridad, de que no sucedía nada, y pues vivían del recuerdo de Lenny Dawson, ¿no? De cuando ganaron el Super Bowl 4, que fue que derrotaron a los Vikingos de Minnesota, y que fue el último Super Bowl con las ligas separadas, que era la NFL y la Liga Americana. Eran ligas
independientes, pues. Y para 1970, un año después, es cuando ya se fusionan las dos ligas y se convierte en la NFL que conocemos. Pero imagínate cuántas ha pasado desde el 69 hasta que llegó la era Mahomes, ¿no? Y ya pues, fue una sequía verdaderamente grande. Okay. Desde tu perspectiva, viendo toda esta temporada, ¿qué equipos necesitan hacer un cambio urgente? Si quieren hacer algo, la siguiente. Pues bueno, por ejemplo, que los vaqueros de edad de acá te daron cambio urgente, pero van a seguir con Dak Prescott y bueno, y luego ahora que han hecho cambios por nuevo coordinador ofensivo, ¿verdad? Entonces el nuevo entrenador en jefe, que era el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer, uno de casa, en fin, yo creo que es que ahí también tienen que ver la cuestión del tope salarial, ¿verdad? Entonces ver las prioridades que van a tener, pero creo que los vaqueros de Dallas necesitan hacer algo urgente y mejorar su línea ofensiva. Parece que Zach Martin hay grandes probabilidades de que se retire, en fin, esos huecos, ¿verdad? Que el juego terrestre, que puedan tener a un corredor de prestigio, ¿verdad? Entonces yo siento que es un equipo que debe de mejorar y mucho, los vaqueros de Dallas. Si pudieras dar tu top 3 equipos que es como Don Pepe Segarra les dice, por favor hagan algo ahorita. Pues bueno, uno de ellos, y sobre todo la gran afición que tiene Dallas, pues que a Dallas por los 30 años de no tener un título, nada, un poquito de como, bueno, ya que te puedo decir de mis Jets, le digo la verdad, pura humillación. Ya a Aaron Rodgers le dijeron, mijo santo, vete a hacer tus dents a otro lado, ¿verdad? Ya tienes 41 años, ya mejor dedícate a otra cosa. Creo que fue un distractor muy grande. Yo tenía una gran expectativa con él por la trayectoria que ha tenido. Es un hombre súper brillante. Aaron Rodgers va a estar en el Salón de la Fama, ¿no? Pero también es un tipo muy especial, es un tipo con carácter atravesado y de fin voluntarioso, etcétera, ¿no? Y entonces con los Jets hubo una gran expectativa y la verdad pues no correspondió a ello, ¿no? No obstante que lo rodearon con buenos jugadores y bueno, salió el coach Robert Saleh, para mí un muy buen entrenador, Robert Saleh, que ahora va a regresar como coordinador defensivo de San Francisco, que fue de donde salió para dirigir a los Jets. En fin, los detalles que tuvo Rodgers, etcétera. Creo que ahora con Aaron Glenn, que tiene pasado de los Jets y que era el coordinador defensivo de los Leones de Detroit, yo creo que puede el equipo mejorar, pero digamos, es otra escuadra con una sequía enorme, ¿verdad? Porque digamos que son 9 campañas perdedoras consecutivas y además 15. Es el equipo que tiene más años sin llegar al playoff. No llega desde el 2010. Desde el 2010 no han llegado al playoff. O sea, los demás equipos por lo menos han llegado una vez, por lo menos. Pero estos parecen aviones fumigados, que es claro que los Jets. No. Pero bueno, pero creo que ahora, necesitan levantar. Creo que tienen personal por lo menos para tener una temporada mucho más sólido, una temporada mucho más amable, mucho más llamativa, por lo menos decorosa, ¿no? Que esté mejor los Jets. Y por ejemplo, pues otro, ¿qué te diré? Y otro de los equipos que necesitan y que se van quedando en la orilla año con año y no pasa nada, los Osos de Chicago. ¿Qué pasa con los Osos de Chicago? Claro, había una gran expectativa. Ahora que llegó Caleb Williams de mariscal de campo, etcétera, han tenido o tienen algunos jugadores que son buenos y todo, que están para más, los Osos de Chicago. Y pero, por ejemplo, llegaron a estar, si no mal recuerdo, en la temporada con 4-1, una cosa iba re bien. Inclusive todos los equipos de la división iban con marca ganadora y todo va re bien todos. Llega el partido aquel contra los Commanders de Washington. Me acuerdo que nos tocó, estábamos viajando en la Serie Mundial, me acuerdo. Creo que estábamos viajando de Los Ángeles a Nueva York, una cosa así. Y en el avión podía uno ver el juego, o sea, tenía pues esa amenidad, pues, que era un recorrido largo y entonces se podían ver los partidos del momento. Y entonces me acuerdo que vi el juego de los Jets que perdieron, porque tenía que ser, contra los Patriotas, ¿no? Y entonces luego estaba el partido de los Osos de Chicago y Washington. Y los Osos de Chicago ganando el juego lo tenían en la voz. Y luego ya llega la última ofensiva, Washington por acá, medio campo, la última jugada del partido, pues ya reloj en ceros y en Daniels lo empiezan a presionar y va
para allá, y va para acá, el güey no sabía para dónde, y lo perseguían esto y lo otro, por ahí de la yarda 48. Tardó, ya creo que fueron, desde que recibió el balón, fueron alrededor de 13 segundos que anduvo para acá, para allá, y suelta, o sea, el Ave María, ¿no? Y va para allá, sale, ¿no? Y todos, ya sabemos, todos empiezan a brincar, ¿no? Así como si se rompiera la piñata, ¿no? Pero lo más curioso de todo fue que un defensivo de los Osos de Chicago andaba ahí chacoteando y burlándose de los aficionados, porque ya si ya les vamos a ganar, ya para qué lo hacen de todos, ¿no? Ya no se sobregiren, ¿qué les pasa, güey? Es que traen, ¿no? Y entonces estaba en eso, y la jugada empezó a desarrollarse la jugada, y este güey estaba ahí, y cuando se da cuenta, reacciona y corre. Ya él estaba ahí en el fondo, y corre para ubicarse con toda la bola para acá, para defender, y resulta que viene el pase, y le pega en las manos a él, y el receptor de Washington estaba esperando, solito, dentro de la zona de anotación le cae el balón. No es cierto. Y ahí se acabó el partido. Bueno, la gente estaba como loca, ¿no? O sea, fue una cosa increíble, porque le cayó en las manos a Brown, que estaba solo, porque toda la bola estaba ya adelante y él estaba atrás. Y entonces cuando venía el balón, empieza la rebatinga, y que andaba en la chacota le pega el balón, y entonces se desvía y lo agarra acá. Ganan el juego de una manera verdaderamente dramática, y de ahí los Osos de Chicago se hundieron. De ahí en adelante perdieron 10 juegos consecutivos. O sea que fue una maldición. Sí. Pero pienso que es un equipo joven con muy buen potencial y que necesita reaccionar definitivamente. Última pregunta. Si pudieras cambiar una sola cosa de la NFL actual, ¿qué sería? Pues mira, de la NFL actual, pues han mejorado mucho, pero pienso que también algo que debería implementarse sería que si un juego va empatado y que va a tiempo extra, que el equipo que pierde el volado también tenga oportunidad de una ofensiva, que no nada más sea en postemporada, sino que también sea en campaña regular. Y por otro lado, que también no sean tan estrictos en marcar faltas o faules personales cuando verdaderamente dices, no, nada más lo empujó ya 15 yardas, ¿no? Porque luego también, por la inercia que llevan los jugadores, no se pueden detener, ¿sí? Entonces, son gorilas. Entonces dices, digo, claro que en otras épocas a los mariscales de campo los medio mataban, ¿no? Entonces, pero no había esa restricción tan dura como ahora, porque muchas veces, y eso también influye a final de cuentas en resultados, ¿no? De que apenas le llegaron, apenas lo tocó, apenas lo empujó y tira el pañuelo y son 15 yardas, y a lo mejor eso redunda en que pierdas un partido, sí, que continúe la ofensiva o que ganes el espacio necesario para patear un gol de campo y ya ganaste el juego, ¿no? Que le hagan 2 rayitas, ¿sabes? Exactamente. Entonces, yo creo que en ese aspecto deberían de ser un poco más tolerantes y no sé, digamos, no es de que vayas y para que medio mates al quarterback, no, pero sí tener el criterio suficiente y decirles, no, por cualquier empujón o por cualquier cosa, ya no tienen un pañuelo porque no es así, ¿sí? No, entonces yo creo que es algo que debería pues si no es de establecer en un reglamento, sí de con el cuerpo arbitral, con decirles, vamos a hacer esto, ¿no? Porque eso muchas veces perjudica cuántos partidos ve uno, ¿no? Y que dices, oye, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo que le marcó foul personal si apenas lo tocó? O llegó y nada más lo empujó y ya le marca las 15 yardas. Dices, no. O sea, creo que es algo que debería de tomarse en cuenta definitivamente. Pero creo que han establecido medidas que han sido buenas también para agilizar los encuentros. Eso también ha sido muy bueno.